Hoy vamos a discutir sobre la parte del sistema respiratorio. Esta es la clase número 2 de Fisiología Humana, a cargo de quien tú ya conoces. El primer punto que vamos a tratar es hablar de dos conceptos que tienen que ver mucho en la unidad de intercambio gaseoso a nivel del pulmón. Esta unidad de intercambio gaseoso se debe gracias a la presencia de alvéolos o pared alveolar. Los alvéolos no solamente, esta pared alveolar no solamente conforma parte del alvéolo, sino que también forma parte del saco alveolar, de los conductos alveolares y del bronquiolo respiratorio. Cualquiera de esas partes mencionadas, cualquiera de esas cuatro partes mencionadas que de alguna u otra forma cuentan con pared alveolar, servirán para intercambio gaseoso o hematosis. No basta con que aire llegue a esta unidad de intercambio, sino también tiene que llegar sangre, porque es el fluido que va a recibir a estos gases, con el que va a introducir oxígeno y va a liberar el exceso de CO2 que posee hacia la parte externa. Dos conceptos son importantes que manejemos aquí: ventilación y perfusión. Ambos son conceptos que tienen que ver con dinámica de fluidos. ¿Qué es la ventilación? ¿Qué es la perfusión? Ventilación se argumenta que es el proceso por el cual el aire sale y entra del pulmón. Ojo, nótese, sale y entra porque es flujo, ¿sí? Sale y entra. Mientras que la perfusión va a ser casi lo similar, ¿no? Una definición similar. Aquí tenemos el valor que tiene la ventilación alveolar. Aquí falta un puntito. Colócalo, por favor, en la V, arriba, para indicar flujo. Un puntito. Entonces, este flujo o ventilación alveolar equivale, calculado, un valor estándar, a 4.2 litros por minuto. Es la cantidad de aire en unidad de volumen de litros por minuto que puede llegar a estas unidades de intercambio. La perfusión llega y sale. La perfusión se define como el proceso por el cual la sangre sale y entra del pulmón. Sabes que tenemos la circulación menor, que viene del corazón hacia los pulmones y de regreso. Ese, ese fluido que ingresa y sale de esta zona de intercambio se conoce como perfusión. ¿Y a cuánto equivale? Al gasto cardíaco total, es decir, aproximadamente los 5 litros por minuto de sangre. Aquí, un puntito también sobre esta Q que indica flujo. Muy bien. Si yo relaciono estas dos variables, o sea, volumen de aire que llega, 4.2 litros por minuto a la zona de intercambio, cantidad de sangre que llega a toda la zona de intercambio, 5 litros por minuto, lógicamente hay mayor perfusión que ventilación. ¿Cómo sé? Porque como lo puedes notar, el valor es mayor. Se ha inventado o creado este método por el cual yo me voy a dar cuenta cómo está la relación entre el aire que llega a la unidad de intercambio y la sangre que llega aquí. Esto se llama cociente ventilación-perfusión o cociente VQ, que tomando estos valores que he tomado como ejemplo, da un resultado de 0.84. ¿Sí? Normalmente tiene que ser mayor a 0.8, ¿sí? Y no pasar del valor número 1. ¿Por qué? Porque no puedes tener mucha ventilación. Ahora, con este término en cuanto a no se puede dar mucha ventilación que perfusión, hay un grave error de fondo que se comete a veces. ¿Por qué? Porque estos son conceptos de generalidades. No todo es así como está en el libro. El pulmón primero es una zona que tiene diferentes regiones, una parte apical, una parte intermedia y una parte basal. No estoy refiriéndome a los lóbulos, sino a regiones en sí. Tanto pulmón derecho como pulmón izquierdo tienen diferencias regionales entre la zona superior, la zona media y la zona inferior, por verlo de esa manera. Entonces, la cantidad de ventilación que llegue a cada una de estas regiones va a ser distinta e incluso en algunos lugares la ventilación puede superar por mucho al flujo o perfusión sanguínea que llegue. Para controlar la ventilación y que no exceda o no sobrepase los valores normales, existe un proceso denominado o una variable denominada resistencia pulmonar.
Recuerda que la ventilación, el aire va a llegar a través de ductos. Estos ductos, algunos de ellos por la presencia de una capa muscular lisa, tienen la capacidad de disminuir su diámetro, originando un aumento en la resistencia. Esta resistencia pulmonar se va a definir matemáticamente como la suma de la resistencia del tejido pulmonar, más la resistencia de las vías aéreas, ¿sí? La oposición que tiene el tejido a ser distendido, resistencia del tejido pulmonar, y la resistencia de las vías aéreas, que es la más importante. Para este 100% de la resistencia pulmonar total, la resistencia de vías aéreas abarca el 80%, puedes anotarlo ahí. Esto vendría a ser el 80% de la resistencia pulmonar total, mientras que la resistencia del tejido solamente es un 20%. Ahora, las vías aéreas, por conocimientos que ya debes tener, y si no hay que adquirirlos, se dividen en vías aéreas superiores e inferiores, ¿sí? Vías aéreas superiores e inferiores. ¿Cuáles son la que proporciona mayor resistencia? La que en sí controla toda la resistencia pulmonar. Las vías aéreas inferiores. Ve ahí, vía aérea inferior. La vía aérea superior contribuye con un valor menor, algunos dicen 20% de este 80%, y el 80% de este 80% estaría regulado por la vía aérea inferior, porque es la capacidad que tiene estas estructuras para disminuir el lumen o calibre interno con broncoconstricción. Para el caso de la sangre también se puede controlar el aumento o disminución de la perfusión a nivel de la unidad de intercambio. Y hay una variable que se llama la resistencia vascular. Entonces, los vasos sanguíneos tienen esta propiedad de hacer vasoconstricción o vasodilatación. La resistencia vascular pulmonar de las siglas que ahí estamos indicando, se va a calcular como la división entre una diferencia de presiones y un flujo. Esta es la ley, ¿te acuerdas? En electrodinámica, la ley de Ohm, ya es aplicada a la fisiología, ¿no? Una resistencia es igual a una diferencia de potencial sobre flujo. ¿Bien? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos la diferencia de presiones entre ¿qué? Entre la arteria pulmonar, que es la que va a enviar sangre a esta unidad de intercambio, y la aurícula izquierda, que es la que recibe finalmente la sangre o hacia donde va de regreso la sangre al corazón, hacia la aurícula izquierda. Entonces, la diferencia entre la presión de la arteria pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda sobre el flujo, esto es igual a la resistencia vascular pulmonar. Ambas variables de resistencia, tanto pulmonar como vascular, pueden verse alteradas, pueden aumentar o disminuir. ¿Cuándo se dice que aumenta la resistencia pulmonar? Cuando hay procesos de broncoconstricción. ¿Y cuándo disminuye? Cuando hay procesos de broncodilatación. De la misma forma para la resistencia vascular, cuando hay procesos que aumentan la resistencia, llámese vasoconstricción, o procesos que disminuyen la resistencia, que se denominan vasodilatación. Y Doc, estos procesos de constricción y dilatación para bronquios y vasos, ¿es regulado molecularmente? Claro que sí, todo en tu cuerpo tiene que ser regulado. Principales moléculas, sustratos que permiten la broncoconstricción. El sistema nervioso parasimpático, gracias a la acetilcolina, que actúa bajo los receptores M3. A estas alturas, ya hemos visto conmigo, sistema nervioso. ¿Sabes a qué se refiere cuando te digo M3, verdad? Por si no, solamente voy a aclarar nuevamente aquí y nada más. M3 significa el receptor tipo 3 muscarínico para acetilcolina, ¿sí? Parasimpático, bajo su neurotransmisor acetilcolina en el receptor M3. Hay un fármaco, una sustancia que se parece mucho a la acetilcolina llamada metacolina, que como tiene mucho parecido, es un agonista, entonces puede actuar de la misma manera. La histamina, ¿sí? Histamina, la serotonina, son moléculas que también aquí aumentarían la resistencia ocasionando broncoconstricción. Y miren, la disminución de la presión arterial de CO2. Disminución de la presión arterial de CO2. Recuerden que el proceso de ventilación
mucho, con este proceso se logra que el oxígeno ingrese a la sangre y que el CO2 salga. Cuando tú hiperventilas, cierto, estás metiendo más oxígeno a la sangre, pero el mayor perjuicio de la hiperventilación es que tú estés sacando mucho CO2 de tu cuerpo. Cierto, el CO2 es un componente, una sustancia de desecho, pero también cumple cierta función dentro de tu sangre. Entonces, no puedes sacarlo así a lo loco. La cantidad de CO2 que pueda haber en tus torrentes sanguíneos se refleja bajo esta variable que se llama presión arterial de CO2, ¿sí? Mientras mayor presión arterial de CO2 tengas, significa que tienes más contenido de CO2 en sangre. Y viceversa, mientras menor presión arterial de CO2, menos contenido de CO2 en sangre. Entonces, acá que tenemos una disminución del contenido de CO2 en sangre. Por ende, ¿qué va a interpretar tu cuerpo? De que no quieres que salga más CO2. ¿Y cómo logro que no salga más CO2? Disminuyendo ventilación, es decir, ocasionando broncoconstricción. Para el lado de la disminución de la resistencia por broncodilatación, tenemos al simpático. Al simpático mediante los receptores beta 2 adrenérgicos, ¿sí? Beta 2. El óxido nítrico, también simbolizado con las siglas NO en los tratados de fisiología, óxido nítrico. Y aquí lo contrario, ¿no? El aumento del contenido de CO2 en sangre, presión arterial de CO2, pues, llevaría a que el cuerpo quiera botar ese exceso. ¿Y cómo lo hacen? Ocasionando broncodilatación. Y también la broncodilatación es mediada bajo el estímulo cuando hay la disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la ventilación finalmente promueve la hematosis o intercambio gaseoso en el pulmón y esto aumenta la oxigenación de la sangre. Por ende, aumentará la presión arterial de oxígeno. Miren los valores, no sé si con Renato en la clase anterior has tocado estas variables. Ojo con las letritas mayúsculas y minúsculas. Cuando la A sea mayúscula se va a referir al alveolo. Cuando la A sea minúscula se va a referir a arteria. ¿Sí? Cuidado con ello. Muy bien. Para el caso de los vasos sanguíneos, tenemos moléculas en donde la histamina, el tromboxano A2, la prostaglandina F2 alfa, la prostaglandina E2, son moléculas, junto con la serotonina y angiotensina 2, son moléculas que permiten vasoconstricción, ¿sí? Variables como la disminución de la presión de oxígeno, de la presión alveolar, discúlpame, aquí la letra alveolar de oxígeno, o un aumento de la presión alveolar de CO2, ¿bien? Ocasionarían vasoconstricción. Y el aumento de pH. Ahora, ¿simpático se mete aquí para la vasoconstricción? Sí, recuerden que cuando estudiamos neurofisiología, el simpático controla procesos de vasoconstricción y también de vasodilatación. Con los receptores alfa adrenérgicos, vasoconstricción, y con los receptores beta adrenérgicos, vasodilatación. ¿Sí? Muy bien. Aquí, importante. Estaba buscando y no lo vi. La histamina tiene doble acción. ¿Y esto por qué? Casi como el sistema simpático, ¿no? Depende de qué tipo de receptor sea el que se active. Los receptores histaminérgicos tipo 2 van a propiciar vasoconstricción. Esto significa H2, receptor histaminérgico tipo 2. Mientras que el receptor histaminérgico tipo 1 promueve la vasodilatación. Moléculas como el óxido nítrico, finalmente, la tiofilina, la acetilcolina, bradicinina, van a provocar vasodilatación. Recuerda, lo más importante aquí, porque es preguntado, es que sepas las diferencias en prostaglandinas, ¿no? Déjame cambiar de color. Entonces, ¿qué tipo de prostaglandinas son las que hacen vasoconstricción? La prostaglandina F2 alfa, la prostaglandina E2. Mientras que la vasodilatación lo media la prostaciclina o prostaglandina I2, su otro nombre es prostaciclina, y la prostaglandina E1. ¿Bien? Ahora, había comenzado mencionándote de que existían diferencias en las regiones o zonas en el pulmón. Por ejemplo, si tuviéramos aquí una zona apical y una zona basal y la pasamos a comparar,
cómo son las características en cuanto a ventilación, perfusión, cociente VQ o relación ventilación-perfusión, presión alveolar de oxígeno, presión alveolar de CO2 y pH. Si comparamos todas esas constantes en la zona apical y en la zona basal, nos vamos a dar con una gran sorpresa. De forma general, estos son datos generales, ¿no? O sea, a nivel de todo el pulmón, decimos que hay una perfusión de 5 litros. Entonces, de forma total, la perfusión es 5 litros. Pero hacia la zona apical, por ejemplo, aquí, en este lugar, el flujo que llega solamente es 0.07. 0.07 litros por minuto. Mientras que el flujo sanguíneo o perfusión que llega a la zona basal es de 1.29. 1.29 litros por minuto. Claramente hay una diferencia y sacamos una conclusión. La parte basal recibe más irrigación o más perfusión que la parte apical. Si comparamos la cantidad de ventilación que llega al vértice y a la base, tendríamos que la ventilación alveolar en el vértice es 0.24 litros por minuto de aire y en la base 0.82 litros por minuto de aire. Y entonces acá viene la gran discusión que se genera en la facultad, ¿no? En la facultad te dicen, las bases se perfunden más que los ápices y los ápices se ventilan más que las bases. Graso error. Es un error muy común que se suele cometer y que se confunden cuando hacen o cuando se enfocan solamente en esto, ¿sí? Por ahora todavía no veas esto. Mira aquí. Sigamos conversando de ventilación en vértice y base. ¿Dónde llega más aire, muchachos? ¿Dónde hay más ventilación? No te dejes engañarme, mira. 0.82 litros por minuto. A las bases les llega más aire que a los vértices. ¿Cómo es eso, Doc? Eso rompe con muchos paradigmas. No es así. Sino que cuando vemos la relación ventilación-perfusión, ahora cambia la cosa. ¿Por qué? Porque la relación ventilación-perfusión compara cuánto aire con respecto a sangre, ¿sí? Entonces, la división de la ventilación con respecto a la perfusión. ¿Cómo es esa relación a nivel de los vértices? Más o menos el triple, ¿no? O sea, se podría decir que un poco más de 3 veces se ventila que se perfunde los vértices. ¿Me siguen? En cambio, las bases se perfunden más que se ventilan. Y aquí viene el de donde sacan esa conclusión, ¿no? Gracias al cociente ventilación-perfusión. Dicen, los vértices están más ventilados que las bases. No. La relación ventilación-perfusión es mayor y mucho mayor en los ápices o vértices que la relación ventilación-perfusión en las bases. Quiere decir que comparando la sangre y aire que hay en este lugar, hay más aire que sangre en el ápice, mientras que en las bases hay más sangre que aire. ¿Bien? Presión alveolar de oxígeno. Dentro de los alvéolos, en la zona de intercambio, la presión alveolar es, en general, como resumen, 100. Puedes poner también 104. Algunos libros le colocan 104, no me ofendo, son variables que de uno u otro modo van a depender de los estudios. 100, 104. Pero ¿cuánto es en los alvéolos de los vértices? Es mayor, 132. Y en los alvéolos de las bases, 89. La presión de CO2, ¿dónde será mayor? En las bases, mientras que en los vértices es menor, ¿sí? Por favor, esas conclusiones nunca lo olvides. El pH a nivel del torrente sanguíneo en el pulmón tiene que ser el pH igual de la circulación sistémica, porque a pesar de que forma otro circuito, finalmente esa misma sangre es la que se distribuye por tanto el circuito menor pulmonar como el mayor o sistémico. Entonces el pH tiene que ser el pH que normalmente lo dosamos en un análisis de gases arteriales, ¿sí? O sea, entre 7.35 y 7.45. Sin embargo, se puede ver claramente diferencias entre ápices y bases. Los ápices tienen un pH más alcalino que las bases, llegando incluso a 7.55 por arriba de los valores normales y en valores normales menores o inferiores, el pH a nivel de las bases, 7.38. ¿Sí? Comparando el pH total, que en promedio sería 7.4, que es el valor medio del rango estándar o normal. Muy bien. Esto es una gráfica
sacada del libro Walter Borón de Fisiología, en donde se expresa lo que yo te he puesto acá en la tablita, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las bases y vértice. Para esta zona vértice, para esta zona las bases. Esta curva grafica la medida de VQ o ventilación-perfusión. Entonces, aquí están los valores de relación VQ. Más hacia arriba, menos hacia abajo. Entonces, cuando nos vamos hacia los vértices, ¿cómo están? La relación VQ aumenta. De tal manera que en los vértices se aproxima a 3 veces, 3 puntos y algo, ¿no? Lo que hemos colocado aquí. Mientras que hacia las bases baja por encima de 1, ¿sí? A 0,6 aquí, mientras más descendemos. Muy bien. De la misma forma, estas rayitas simbolizan los niveles de ventilación y los niveles de perfusión. Hacia arriba significa más unidades de volumen, tanto de flujo como de perfusión, con este parámetro o esta regla. Puntos hacia arriba más, puntos hacia abajo menos. Entonces, si comparamos en la base su perfusión y ventilación, las bases tienen más perfusión y ventilación que los vértices, que tienen menos. Pero estas líneas se entrecruzan, haciendo que si comparamos los dos en las bases, cierto, de los dos hay más, pero más hay sangre. Y en los vértices, de los dos hay menos, pero más hay aire que sangre. Bien, muchachos. Resumen entonces de esas dos variables que hemos conversado de ventilación y perfusión. Intercambio gaseoso, llegamos a cómo es que el oxígeno se introduce al organismo y cómo es que el CO2 va a difundir hacia la zona externa. Esto se da en una zona llamada de intercambio gaseoso y que a nivel histológico se denomina membrana alveolo-capilar o barrera hematogaseosa. Dos nombres, membrana alveolo-capilar o barrera hematogaseosa. Esto está formado por diferentes capas, de donde tenemos capa número 1, el surfactante, la línea negrita que está acá. ¿Sí? Esa línea negra es el surfactante, conjunto de fosfolípidos y proteínas. Debajo del surfactante y en el mismo interior del alveolo tenemos una capa de líquido, agua básicamente. Segundo punto de la membrana alveolo capilar. A veces no es considerado y de surfactante en algunos libros se pasan a la siguiente. ¿Bien? Entonces, los libros te pueden decir que tiene la membrana alveolo capilar 6 capas, como también te podría decir que tiene 7 si tomamos en cuenta a la capa que es variable de líquido. La tercera es este elemento que son los neumocitos o células epiteliales del alveolo, neumocitos tipo 1, ¿sí? Llamado también epitelio alveolar. Luego, todo epitelio por debajo tendrá tejido conectivo asociado para nutrición del epitelio. ¿Cómo se llama ese tejido asociado? Membrana basal. Aquí no ha sido representado con un color, así que tendríamos que quizá ponerlo, no sé, se me ocurre, ese amarillo no se va a ver, verde, como una línea chiquita verde. Entonces, esto vendría a ser la membrana basal del epitelio alveolar. Así como este epitelio tiene su membrana basal, el endotelio va a tener su membrana basal que aquí sí está colocada, ¿ya? Esto de aquí es la membrana basal del endotelio. Y las células endoteliales, ¿dónde está membrana basal del endotelio? Acá está. Membrana basal del endotelio. Y las células endoteliales serían estas. Células planas también. Epitelio simple plano, formando parte del endotelio. Atravesando esa última capa, ya puede el oxígeno introducirse en la sangre. Ya entra en contacto del aire a otro fluido que vendría a ser la sangre. El CO2 igual, pero de forma viceversa. Ahora, ¿de por sí los gases pueden viajar de un lugar a otro lado? No, ¿verdad? ¿Qué te dijo Renato? Los gases se mueven de un lugar de mayor presión hacia un lugar de menor presión, por una gradiente de presión, ¿verdad? Ya. Antes de pasar a explicar ello, debo seguir aquí con la animación, decirte que el grosor de esto normalmente va de 0,1 a 1,5 micrómetros, el grosor de toda la membrana alveolo capilar, sin contar obviamente surfactante y sin contar este líquido, desde célula epitelial alveolar a célula endotelial. Todo eso 0,5 micras en promedio, pero el rango de normalidad va de 0,1 a 1,5 micrómetros. ¿Bien? No olvidar eso. Hay enfermedades que engrosan el intersticio,
y causan alteración del intercambio gaseoso. ¿Sí? Bueno, la presión, hablemos del oxígeno. La presión alveolar, recuerda, A mayúscula es alveolar de oxígeno, y aquí tenemos la presión arterial, sangre arterial de oxígeno. Ambas presiones tienen que diferir para que pueda haber flujo de este gas. ¿Cuál tiene que ser mayor? Lógicamente, en el alveolo esta presión tiene que ser mayor a la presión arterial de oxígeno para que pueda el oxígeno ingresar. ¿Sí? Veamos. Gráfica aquí. Tenemos en la parte superior a lo que representaría el alveolo. Esta membrana, de ahí hacia esta línea morada hacia arriba vendría a ser la parte interna del alveolo. Y hacia abajo el capilar, un capilar pulmonar en el cual se va a hacer el respectivo intercambio. ¿Sí? Este es CO2. Creo que la otra imagen es oxígeno. Luego pasamos al CO2, ¿ya? Vamos con el oxígeno primero. Lo mismo. Entonces, el capilar y afuera en el alveolo la presión, ponle ahí la A mayúscula, presión alveolar de oxígeno, o también lo puedes representar así, presión oxígeno alveolar, da lo mismo, es igual a 104. Yo te dije, puede ser 100, puede ser 104, esto va a variar dependiendo de qué zona del pulmón estemos. Esto es la estándar, el promedio se podría decir. 104 o 100. Muy bien. ¿Cuál es la presión en el interior, en el capilar pulmonar? La sangre está fluyendo de este extremo a este extremo, de un extremo arterial hacia un extremo venoso. Entonces, por el extremo arterial ingresa una presión de oxígeno más o menos de 40 milímetros de mercurio. Compárala a 104, hay una gradiente. Y esta gradiente va a permitir que difunda el oxígeno de fuera hacia adentro, ocasionando que las presiones más o menos se igualen cuando estemos en la salida. O sea, al inicio la presión es baja, mucha presión en el alveolo, ingresa el gas y hacia el final la presión se iguala con respecto a la presión alveolar, porque se está llenando y cargando de oxígeno la sangre. Y eso se representa aquí, el aumento de la presión de oxígeno sanguínea a medida que pasa desde el extremo arterial al extremo venoso, ingresando con un valor de 40 milímetros de mercurio y saliendo con un valor de 100 y un poquito más. ¿Sí? Perfecto. En el CO2 tiene que pasar lo contrario, ¿no? Porque en el extremo arterial, para que el CO2 salga, la presión tiene que ser mayor y justo es de 45 milímetros de mercurio. En el alveolo, la presión es 40 milímetros de mercurio. Entonces, como hay mayor presión hacia adentro, el CO2 va a difundir hacia afuera. Ahora, mira la gradiente aquí. La gradiente de presión para que el oxígeno ingrese es de aproximadamente 60, ¿no? Esa diferencia de presiones, 60. Y aquí la diferencia de presiones solamente es de 5. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia? O sea, ¿por qué aquí es 60 y por qué acá es 5? Porque recuerdas que te habían hablado del coeficiente de difusión que tiene cada gas y el CO2 tiene mayor coeficiente de difusión, mayor coeficiente de solubilidad, por ende tiene mayor capacidad para pasar o atravesar y cambiar de un medio a otro. No necesita mucha diferencia de presión para que salga la misma cantidad que el oxígeno está ingresando. Entonces, aproximadamente es lo mismo, a pesar de que haya mucha diferencia entre los rangos o gradientes de presión para ambos casos. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora, aplicando la ley de Fick que te enseñaron en la primera clase y un poco llevándolo hacia la fisiología, se calculó una constante o variable, discúlpame, llamada diferencia alveolo arterial. ¿Qué es esto? Representada también como gradiente alveolo arterial. Simboliza la diferencia entre la presión en el alveolo de oxígeno y la presión en la sangre de oxígeno. Ahora, ¿cómo podrías medir cada una de esas presiones? La forma directa de poder hacerlo es, por ejemplo, colocar un receptor de presión que llegue vía nasal hasta el alveolo o el saco alveolar diminuto y que ahí calcule cuánto es la presión de oxígeno. Es una forma de hacerlo, ¿no? Es la forma más efectiva. Ahora, ¿tú crees que eso se le va a hacer al paciente? Pues no, eso no se hace al paciente. ¿Cómo se calcularía la presión de oxígeno que tiene la sangre aquí? Estos valores que yo te he dado, que son estándar para explicarte el proceso fisiológico, pero en un paciente, ¿cómo lo calculo? De la misma manera, colocando un catéter intravascular diminuto que llegue aquí y capture la concentración de
o la presión de oxígeno. Pueda medir aquí la presión de oxígeno. Y de esa manera tendríamos la diferencia alveolar arterial real, ¿sí? Exacta. Pero eso no puede hacerse en los pacientes. Entonces, lo que realizamos en fisiología y en general en medicina es aproximarnos a estos valores. ¿Cómo nos aproximamos? Por ejemplo, decimos que esta presión de oxígeno la podemos capturar o medir periféricamente en cualquier arteria. Periféricamente en cualquier arteria, porque la arteria todavía no ha consumido el oxígeno. Entonces, este oxígeno que haya ingresado aquí se puede medir en una arteria. Es por eso que existe un estudio en el cual te pinchamos una arterita, te sacamos una muestra de sangre y a eso lo procesamos en un análisis que se llama análisis de gases arteriales o AGA. El AGA me va a dar un valor que es la presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno medido en unidades de presión hay en esa muestra de sangre? Y por ende se extrapola, se asume, no es exacto, pero se asume que sería ese mismo valor que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde va a salir para hallar la diferencia alveolo arterial o gradiente alveolo arterial? Este valor va a salir del AGA, de la muestra que obtienes del paciente en una arteria periférica. Muy bien. Esta diferencia alveolo arterial, representada de esta manera, se calcula restando la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Hasta aquí, no sé si te preguntarás, yo me pregunto, Doc, esto ya sé de dónde lo obtengo, pero la presión alveolar de oxígeno, ya que no puedo meter un catéter que mida aquí, cómo lo obtengo? Muy bien. Mediante la matemática es que se llega a sacar fórmulas que con otros valores puedo obtener estas variables. Por ejemplo, ¿cómo se puede calcular la presión alveolar de oxígeno? La presión alveolar de oxígeno se puede calcular, ojo, aproximadamente, muy cercano, no es del todo real, pero nos sirve para la clínica. Aproximadamente se puede calcular de la siguiente manera. La presión parcial de oxígeno, presión inspirada de oxígeno, menos la presión arterial de CO2 sobre el coeficiente de intercambio gaseoso. Esta es la fórmula, ¿sí? Yo pensé que fisio no era matemática, pues tiene algo de matemática. Esta es la fórmula clave para los ejercicios en fisiología respiratoria que te pueden colocar, ¿sí? En cuadraditos estoy señalando las fórmulas claves, ¿ah? Ahora veamos, ya esta diferencia o gradiente alveolo arterial, ya sé de dónde voy a sacar los dos valores. Este del AGA y este lo voy a sacar de una fórmula. Pero en la fórmula me encuentro con otro problema, que hay tres variables del cual no sé su valor. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo hallo la presión inspirada de oxígeno? ¿Cómo calculo la presión arterial de CO2 y cómo calculo el coeficiente de intercambio gaseoso? Déjame decirte de que la presión arterial de CO2, al igual que esta, se obtienen del AGA. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, pues presión arterial de CO2. En la misma muestra que sacaste de sangre arterial, puedes analizar cuánta de presión de CO2 hay. Entonces, el AGA te va a dar también ese valor. Ya está, Doc. Me faltan dos. Me falta este y este. Perfecto. Para hallar el PIO2, se hace de la siguiente forma. El PIO2, que es la presión inspirada de oxígeno, se calcula como la fracción inspirada de oxígeno que multiplica a la presión atmosférica menos una presión que resta para el intercambio gaseoso, que es la presión de vapor de agua. Como tú eres un organismo compuesto al 60% de agua, constantemente aquí el agua se está evaporando y es como que una corriente que va de salida de los tejidos hacia la parte externa. Entonces, esa agua vaporizada ejerce una presión de salida que restaría a la presión atmosférica que está ayudando a que el oxígeno ingrese, ¿sí? Entonces, por eso se resta. Presión atmosférica menos presión de vapor de agua. Doc, nos seguimos complicando la vida. Yo quería una que no sabía cómo calcularlo y ahora usted me pone nuevamente tres variables. ¿Cómo que tres variables, chico? Si conoces los valores. Este valor, la presión atmosférica, se halla dependiendo del lugar en donde estés. Si estás a nivel del mar, ¿cuál es el valor? 760 milímetros de mercurio. Ahora, si vas a hacer tu serum en Pasco, pues tienes que saber cuando llegues a tu serum, por lo menos, mínimo, qué presión arterial hay ahí. Presión atmosférica, discúlpame. Entonces, en el lugar donde estés ejerciendo medicina, tienes que conocer, no solamente para física, sino para otros capítulos, en general, para la medicina, tienes que conocer la presión atmosférica del lugar donde estás ejerciendo la medicina. ¿Sí? Perfecto. Y la presión de vapor de agua tiene un valor
constante a una temperatura normal de 37, que es la temperatura estándar en el humano, el valor de la presión de vapor de agua es 47 milímetros de mercurio. Estás apuntando, ¿verdad? 47 milímetros de mercurio. Perfecto. Y doctor, la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. Aquí está, mira. La fracción inspirada de oxígeno es del aire que ha ingresado, ¿cuánto o qué fracción de ese aire ingresado es oxígeno? De ese aire inspirado, ¿qué fracción es oxígeno? ¿No te habían dicho que el 21% del aire es oxígeno? ¿Sí? Pero ojo, esto si tú estás inspirando aire atmosférico, aquí en Pasco, en la China o en la Conchinchina. 0.21 o 21% es la FiO2, siempre y cuando tú no tengas ningún aparato de oxigenación. Si tú tienes, basta una cánula binasal, una mascarilla con reservorio, no sé, o estás conectado a un ventilador mecánico y ya te fregaste. La FiO2 ya no es 0.21, porque ahí los niveles de oxígeno del aire que te están introduciendo por ese aparato es mayor a la atmosférica. Entonces tendrías que preguntar, ¿no? ¿Qué valor es el que está ahí? Esta FiO va a cambiar. La FiO para un paciente que no tiene oxigenación es siempre 0.21. ¿Bien, muchachos? Hasta aquí. ¿Cuál vendría a ser el problema? Ya, esto solucionamos. El coeficiente de intercambio gaseoso. Pero antes transformemos esto reemplazando la PiO2, mira. Si reemplazamos la presión inspirada de oxígeno aquí, porque esto es lo que es cómo se calcula, la presión alveolar de oxígeno, que lo utilizamos acá, se calcula de esta manera. ¿Bien? La PiO2 expresada de esta forma, menos la presión arterial de CO2, el coeficiente de intercambio gaseoso. Ahora, el coeficiente de intercambio gaseoso, muchachos, es un valor estándar, si es que no te lo dan. Cada paciente puede tener su coeficiente de intercambio gaseoso determinado. ¿Sí? Experimentos en laboratorio mencionan de que si a un organismo, a un animal, lo alimentas con pura dieta proteica, el coeficiente de intercambio gaseoso que va a poseer es 0.8, coeficiente de intercambio gaseoso. En cambio, si ese animalito de experimentación lo alimentas con pura grasa, cambia su coeficiente de intercambio gaseoso. ¿Por qué crees que cambiará? ¿Ah? Lo vas a aprender en bioquímica. Si lo alimentas con pura grasa, el coeficiente de intercambio gaseoso va a ser igual a 0.7. 0.7, o sea, un poco menor. Y si tú lo alimentas a ese animalito con puro carbohidrato, el coeficiente de intercambio gaseoso sube. ¿A cuánto? A 1. ¿Sí? Sube a 1. Muy bien. Entonces, si no me da el problema coeficiente de intercambio gaseoso para el paciente, que obviamente tenemos dieta mixta, no solo comemos carbohidratos, proteínas y lípidos, sino tenemos dieta mixta, este coeficiente de intercambio gaseoso lo van a dar. Pero si no lo dan, tú asumes que es 0,8. ¿Sí? Trabaja los problemas con este valor. Bien. Entonces, ¿cuáles de todas las variables son las que han quedado sin conocer y que va a depender de cada paciente? Esto y esto. O sea, la presión arterial de CO2 y presión arterial de oxígeno van a salir ¿de dónde? Del AGA. ¿Y el AGA qué es? Un examen que se llama análisis de gases arteriales, en el cual el reporte te va a dar las siguientes variables que te van a servir para otros estudios, pero aquí lo que me interesa es pH, presión arterial de CO2 y presión arterial de oxígeno. Para estas fórmulas lo que me interesa en realidad solamente son estos dos. Aquí tenemos los rangos de normalidad de la presión arterial de CO2 y de la presión arterial de oxígeno.